Vamos a hablar en esta ocasión un tema más en estos versículos que ya hemos estado estudiando. Y hoy vamos a hablar en el tema: la apostasía cierra la puerta a la verdad. La apostasía cierra la puerta a la verdad. Para que tengamos un contexto, siempre es importante que hagamos algunas menciones de las que ya antes hemos hecho. Por ejemplo, la Iglesia de Cristo, en primer lugar, hermanos, tuvo un tiempo glorioso de avivamiento, que este periodo se llevó en el siglo primero y a finales del siglo tercero. Fue cuando las iglesias se fueron fundando, las iglesias se fueron robusteciendo en los ministerios de los apóstoles, las iglesias que fundó Pablo, las que pastoreó Pedro, las que también edificó o fundó Juan, y todos los apóstoles fueron personas que fueron aportando, que fueron abriendo brecha. Y siempre cuando eso iba tomando auge en el avance del evangelio, ustedes se recuerdan, por ejemplo, en la primera predicación que tuvo Pedro, en esa ocasión habla de que se convirtieron 3,000 personas, y luego se convirtió otro grupo de personas, a tal grado que se convirtió esa iglesia en Jerusalén una mega iglesia. ¿Y qué diríamos de la iglesia en Samaria, la iglesia que fundó Felipe el evangelista? Y sucesivamente, este inicio de esta iglesia, de la iglesia de Cristo, pues como decía, tuvo un gran despegue, tuvo grandes avivamientos, tremenda presencia de Dios. Sin embargo, al finales de el siglo tercero, ya para entrar al cuarto, diríamos, hermanos, la iglesia entró en su peor crisis espiritual, por el hecho de que entró en una decadencia con respecto a los aspectos espirituales. Y en este caso es por el nacimiento de lo que es ya el periodo clerical, es decir, el periodo ya donde se introduce la iglesia católica. La iglesia católica nunca ha sido la primera iglesia. La primera iglesia empezó en Jerusalén cuando Pedro predicó el mensaje, que se le convirtieron 3,000, y de ahí pues la iglesia se fue extendiendo, y como decíamos, y tuvo esos grandes picos de avivamiento, pero por el siglo cuarto las cosas cambiaron. ¿Por qué cambiaron? Cambiaron porque entró el periodo, diríamos, de la iglesia de Tiatira, que este periodo identifica a la iglesia clerical, es decir, a la iglesia católica romana. Ya estamos hablando por el año 400, ¿verdad? Bueno, en este caso vamos a ver en qué sentido se desfigura la iglesia, en qué sentido cae en una decadencia espiritual. Bueno, porque esta es la iglesia que
prácticamente se le denomina la iglesia de Cristo. Y esta iglesia introduce, vamos a ver, que ahora la salvación es por obras. Y eso totalmente es contrario a lo que nos enseña la palabra, ¿verdad? La doctrina de la palabra o del evangelio es: el justo vivirá o se salvará por la fe y no por obras. Ahora me dice usted, hermano, entonces no hay que hacer obras. Claro que sí, las obras son el resultado de un nuevo nacimiento. No es que la iglesia evangélica no hace obras y no debe de hacer obras. Claro que sí. Pero eso no es para salvarse, sino que es parte de ahora una nueva vida. Entonces, que ya se identifica con lo que sería el hacer el bien. Esta iglesia clerical, como decíamos, no solo introdujo que la salvación era por obras, sino que también introdujo la adoración, o como ellos quieran llamarles, a las imágenes. Imagínense cómo se va degradando la iglesia. Ahora ya no es la adoración, o como ellos llaman la veneración, lo que quiere decir, pero es lo mismo. Y ahora ya no es para el Salvador, para Cristo, el que nos salvó, sino que ahora ya hay otros agentes dentro de este asunto de la iglesia. Entonces hay una adoración a las imágenes. Por otro lado, se enseñó y se sigue todavía enseñando, porque todavía esto está en su apogeo. Se enseñó que la salvación solo se logra dentro de la iglesia católica romana. No hay por donde otra manera puede salvarse el pecador. Estas pocas señales que le estoy dando de ya las manifestaciones de la decadencia de la iglesia, ya es un asunto que ya no se parece nada a la iglesia inicial o a la iglesia primitiva. Por ejemplo, tales apostasías habían llevado a cerrar la puerta a la predicación de la verdad. Porque siempre cuando ya no se predica la sana doctrina, ya es otra la predicación. En este caso, hermanos, ya prácticamente ya vamos fuera de lo que es la predicación de la verdad. Y la verdad, pues de hecho, pues es Cristo. La verdad es Dios, no es otra institución, no es otra entidad. La verdad es Dios. Entonces, cuando estas apostasías, como decíamos, habían cerrado la puerta que permitía que las personas se salvaran. Porque, como ya lo hemos dicho, una cosa de las más peligrosas y de las que hay siempre que tener cuidado de ello es qué es lo que nos enseñan los que nos predican la palabra. De eso es lo que más debemos de tener nosotros mucho cuidado. Porque uno se puede, hermanos, se puede enfermar de una mala comida, pero si le anda luego se puede curar. Pero de la apostasía ya es una cosa bien difícil. Cuando ya el creyente que empezó bien y luego le enseñaron lo que no es verdad, esa persona, como yo lo digo a la manera mía, esa persona ya quedó trasteada, ¿verdad? Esa persona ya
tiene un problema, porque ya no va por el camino exactamente de la verdad. Entonces, por eso siempre es necesario el cuidarse, sobre todo, cuál es la palabra que nos enseñan. Si lo que nos enseñan es lo que está escrito en la Biblia, eso es un asunto que cada creyente debe de esmerarse, cada creyente debe de tener cuidado, porque de lo contrario entramos siguiendo lo que no es cierto, siguiendo lo que es mentira, siguiendo lo que no tiene nada de verdad, sino que tiene aspectos que hablan siempre de Dios, pero de un Dios distorsionado, de un evangelio distorsionado. Usted se recuerda, no sé si me está escuchando, hermano. De un amén los que me están escuchando. Aprenda. Usted se recuerda que los hermanos de la iglesia de Gálatas, ellos habían recibido el evangelio de la gracia, el evangelio verdadero. Se los había llevado nada menos Pablo. Era el que les había predicado la palabra. Pero luego de un tiempo, la iglesia de Gálatas fue trastocada por falsa enseñanza. Imagínense qué cuidado, como vuelvo a decir, debe de tener cada uno. ¿Y cómo fue que tuvo una enseñanza errónea? Porque llegaron otros predicadores, en este caso de los Gálatas serían los judaizantes. Los judaizantes estaban siempre hablando de Cristo, porque el que va predicando la mentira siempre mienta a Dios, pero siempre para sacar un provecho, pero no para alinearse en la verdad. Entonces, cuando los de Gálatas empezaron a recibir los predicadores de Jerusalén, que en este caso eran los judaizantes, que predicaban diciendo: es cierto, Cristo es el que salva, pero hay que sumarle las obras, pero hay que sumarle la circuncisión, pero hay que sumarle las comidas. Es decir, dicho de otra manera, hay que sumarle los ritos y siempre los asuntos de la ley. Cuando la ley, como ya lo hemos dicho, dentro de la palabra nos dice, Romanos nos dice, el mismo libro de Gálatas, que la ley no salva. Ningún aspecto de la ley salva. ¿Por qué no salva? Porque la ley no es la función de salvar por la que Dios la instituyó. Dios instituyó la ley para que la ley mostrara la condición de pecado al hombre. Esa es la finalidad de la ley. Bueno, ¿para qué? Porque antes que no había ley, la persona no tenía un parámetro. Como por decírselo, cuando antes no habían semáforos, usted se tiraba, pues. Y usted no cometía ninguna falta porque no hay ningún reglamento, ningún semáforo donde hacer alto. Pero cuando ya hay un semáforo, ya usted, ese semáforo lo que le dice: si te tiras, vas a ocasionar un accidente o te vas a morir en un choque acá. Entonces, eso es lo que la ley está enseñando al judío. Le está enseñando: mira la condición en la que estás. Le enseña una radiografía de su pecaminosidad al judío. Eso es lo que hacía la ley. La ley viene siendo, dice Pablo, como el ayo, que lo que significa es el que cuida al niño mientras viene la verdad. La ley estaba guardando a Israel mientras venía Cristo, porque Cristo era el que tenía la salvación.
Pero ¿qué pasó? A los Gálatas le metieron en este caso otro evangelio. Imagínense, estamos hablando de que los Gálatas, yo me imagino que nosotros no le llegábamos ni a los calcetines a esa gente, porque fueron enseñados por el apóstol Pablo. Y no le llegamos nosotros, que apenas leemos la Biblia, y si es que la leemos, pues. Pero esa gente era entrenada en la doctrina que les enseñó Pablo, pero los trastearon, pero los engañaron. ¿En qué sentido los engañaron? Por eso la vida cristiana no es andarla poniendo en cualquier volado, hermano, en cualquier lugar. El que sabe cuál es y qué es la vida cristiana y cuáles son los riesgos de dar un mal paso dentro de la vida espiritual con un engaño, se cuida. Y esto fue lo que sucedió con los Gálatas, a tal grado que si usted lee la carta de los Gálatas, en todas las cartas Pablo entra con amor, incluso con la iglesia de Corinto, que era una iglesia muy carnal, pero Pablo le dice a la iglesia de Dios, a los santificados que están en Cristo. Pero a los Gálatas de una vez le entra con patada y golpe. ¿Por qué? Porque Pablo está molesto, a tal grado que le dice: Gálatas insensatos, tontos, ¿quién les enseñó a buscar otro evangelio? No hay otro evangelio. No hay otro evangelio. No hay un evangelio que nos mande la palabra que tenemos que adorar imágenes. No hay un evangelio que nos diga que la iglesia es la que salva. No hay un evangelio que nos dice: hermanos, damos un gloria a Dios, que solo yo soy el que debo de tener la Biblia. Hermanos, el evangelio es para todos. El evangelio es para el niño, para el joven, para el viejo, para el anciano. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No hay otro evangelio. Pablo le dice, es tan tajante Pablo, que le dice que si un ángel, fíjense que en primer lugar les dice: ¿quién los hechizó? Dice una versión: ¿quién los engañó para que dejaran la verdad y siguieran la mentira? Ustedes deben de saber, dijo el apóstol Pablo, que si aún un ángel del cielo bajara con otro evangelio, imagínense, no le creáis, porque aunque sea ángel que venga hablando cosas, no es cierto, dice Pablo, porque solo hay un evangelio. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Entonces, en este caso, tales apostasía de esta iglesia, que se desprende del periodo de la iglesia de Tiatira, hermanos, ha cerrado las puertas a la predicación de la verdad. ¿Qué es lo que escuchaban ya en estos tiempos los oyentes? Mentiras. No escuchaban ya la verdad. Ahora voy a entrar, hermanos. Vamos a ver, aun cuando estamos hablando del inicio, del principio del siglo IV, y que en la iglesia sigue avanzando en los siglos. Por ejemplo, la iglesia de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, han salido pequeños remanentes, hermanos, en todos estos periodos, ¿verdad? Le aclaro esto porque uno puede, como no mucho, quedarle claro de bueno, ¿y cómo es eso? Que esta iglesia apóstata es la que toma el control y está enseñando la verdad. Y entonces, ¿dónde quedó la iglesia de Cristo? De todas las demás iglesias, aún de la misma Tiatira, el Señor está sacando, si usted lo lee, cada una de estas iglesias, como decíamos, la iglesia de Sardis, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, de ahí salen
pequeños remanentes, como diríamos, como para que no se extinga la iglesia. Personas que no se creen el cuento de la mentira. Personas que van de alguna manera, como dice la palabra, escudriñando y dicen: esto no es el evangelio de Cristo. Ahora, en este caso, por ejemplo, esto podría ser por, hermanos, voy a decir lo siguiente: la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la de Sardis, salieron estos pequeños grupos de hermanos. Más por el año, diríamos, 1500, la puerta seguía cerrada. Imagínense, yo dije hace un momento que como que el auge de la iglesia llegó por ahí, por al final del año 300, del siglo 300. Y desde el siglo 300 estaríamos hablando hasta el 1500 de oscuridad, 1500 de mentira, 1500 de apostasía, ¿verdad? Es algo tremendo. La puerta seguía cerrada desde el 400 hasta el 500. Saque la cuenta cuántos siglos la iglesia había perdido de alguna manera la identidad, aún con la excepción que salían los pequeños grupos de cada una de las etapas de esta iglesia, como ya mencioné. Pero es un periodo tremendo. Es largo el periodo de mentira, de tinieblas, de oscuridad. Por ejemplo, ¿cómo se podía salvar la gente? ¿Cómo se puede salvar la gente cuando le predican la mentira, hermano? ¿Está escuchando? ¿Cómo se puede salvar la gente? Porque la salvación solo está en la verdad. ¿Cómo se puede salvar la gente? Por eso usted tiene que tener cuidado. Por ejemplo, aquí han habido personas que ya no les ha gustado el evangelio de acá y se han trasladado a la secta de los mormones. A mí me consta. Personas que han estado acá y se han trasladado a las iglesias, tal vez ya no aquí en el país, sino fuera del país, a las iglesias de la teología de la prosperidad. Entonces, ¿usted cree que esa gente se va a salvar? ¿Usted cree que si usted se va a otro país y si usted se mete en una iglesia que usted cree que porque tienen conjunto, porque hablan lenguas, porque hay un púlpito, porque hablan de Cristo, esa es una iglesia que salva? No, la iglesia que salva, hermanos, ya vamos a dar las características, vamos a regalarle una ofrenda de palma al Dios de la gloria, y es Cristo el que salva y no la iglesia. Imagínense esa gente metida ahí. ¿Y quién lo saca de ahí? Ellos dicen que eso es el evangelio. ¿Y quién lo saca? Imagínense. Hay iglesias que su agenda solo es sacar demonios. Y claro, los demonios vienen a esos lugares porque como ahí ellos son mentados y tienen auge y son famosos, así que se meten ahí. Pero aquí no se trata de estar, hermanos, perdiendo el tiempo en sacar demonios. Aquí lo que se trata es, hermanos, predicar el evangelio de la verdad. Damos un amén. Porque solo con el evangelio de la verdad la gente se salva. Solo es de esa manera. Imagínense el evangelio del show. Vamos a hacer un show, ahora vamos a votar, ahora vamos a bailar, ahora vamos, esta noche nos vamos a gozar con Jesús el nacido. Empieza el chengón, hermano.
¿verdad? Ese es el evangelio. Y dicen, nos gozamos. La gente sale bien sudada de la gran brincada y dice, qué lindo estuvo el culto, qué lindo cómo se gozó la carne, pero el espíritu se quedó con hambre. Porque el espíritu no se llena con las emociones carnales, el espíritu se llena con la enseñanza de la palabra de Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Te ve un montón de gente saltando, brincando, hermano, y es un pecado saltar. No, no es pecado saltar. El problema es ¿qué nos hace saltar? ¿Qué nos hace caer ahí? ¿Qué nos hace caer ahí? Hay que tener cuidado. El evangelio es bien, el evangelio hay que andar con mucho cuidado. Pero Dios ve que la iglesia de Filadelfia es candidata para que sea esta la iglesia que expanda la verdad de la palabra. Vamos a ver, fíjense bien. Dios ve, estamos hablando ya por el año 1500, de grandes apostasías atrás, de gran oscuridad espiritual, pero aparece la iglesia de Filadelfia. Si usted le pone atención, la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia son las únicas dos iglesias a quienes el Señor no las reprende, a quienes el Señor no le señala su pecado. Por ejemplo, a la iglesia de Esmirna se considera como la iglesia sufriente, que echa olor a causa de su sufrimiento. Sufrimiento no por decisiones de uno, sino sufrimiento por la causa de Cristo. Y la iglesia de Filadelfia, el Señor la ve como la iglesia de amor fraternal, ¿verdad? Son diferentes a las otras 4 iglesias. Vamos a ver, fíjese, yo dije que después de un montón de siglos aparece la iglesia de Filadelfia. ¿De dónde apareció la iglesia? De los grupos que han venido saliendo de la apostasía, y por último llega el periodo de la iglesia. Ahora, yo dije, el Señor ve que esta iglesia tiene el potencial para llevar la predicación de la palabra. Ahora, ¿qué es lo que ve Dios en la iglesia de Filadelfia? ¿Qué es lo que ve Dios? ¿Por qué Dios hace lo que hace con la iglesia de Filadelfia? Esto es, hermanos, porque Dios ve en la persona que quiere predicar la verdad a otros para que se salven. Es decir, a Dios no lo podemos engañar nosotros. Oiga bien esto. A Dios no lo podemos engañar nosotros, decir, Señor, yo quiero hacer tu obra. Él sabe que es mentira. Porque uno puede decir muchas cosas. Pero entonces aquí vamos a redescubrir cómo es que se identifica a quien Dios ve que esa persona sí tiene el deseo de hacer. Usted ve en las iglesias, todo el mundo dice que quiere servirle a Dios, pero de mentira. Y si lo hacen, es una temporada y se acabó. Dios no puede ser. Entonces el Señor ve en la iglesia de Filadelfia 4 aspectos. 4 aspectos que es lo que Dios ve en ellos. En primer lugar, el Señor conoce sus obras. Es decir, que en sus limitantes no han dejado de hacer la obra de Dios. Por eso le dice en el verso 8, yo conozco tus obras. O sea que nadie puede
decir, mire, yo soy creyente y amo a Dios y no tiene nada. Eso es una falsedad. Por ejemplo, a estas alturas estamos para terminar el año. Si nos preguntáramos, no acá nosotros, sino todos los que nos llamamos cristianos en diferentes pueblos, países, ciudades, si le preguntamos a todos esos que están ahorita viéndonos, y algunos están hasta con palomitas oyendo el mensaje, preguntémosles si se han ganado un alma para Cristo en todos estos 11 meses. Si le preguntamos pueden decir que sí, pero Dios sabe que no. Entonces, una de la manera como Dios ve que Filadelfia tiene un potencial es que, en primer lugar, Él conoce las obras de la iglesia. Dicho de otra manera, que aún en sus limitantes no ha dejado de hacer la obra de Dios. Por ejemplo, viene Dios. Usted se recuerda la parábola, la enseñanza más bien de la higuera. La enseñanza de la higuera es, dice el Señor, ¿qué es lo que nos ilustra el Señor con la higuera? Es un árbol inanimado, no tiene vida, digámoslo, es algo, es una cosa inanimada. Pero ¿qué es lo que nos enseña? Lo que nos enseña, dice, se acerca el Señor a la higuera porque tenía hambre y quería hallar fruto, una higuera, un fruto de higo para comer porque tenía hambre. Y se acercó, iba con sus discípulos y buscó en la higuera y vio que solo eran hojas y no tenía fruto. Aparentemente, ante los ojos de las personas, esa higuera se ganaba el 10. Esa higuera era alabada porque era una higuera frondosa, que sería la figura de, en este caso, de Israel. Israel es la higuera, el símbolo de la higuera que Dios le había dado, era la viña que él había cercado, que había puesto torres, que había hecho un lagar, pero que en lugar de dar uvas, dio uvas silvestres. En lugar de dar fruto, la higuera lo que dio fueron hojas. Entonces, ahí uno puede ver la figura de aquel creyente que dice, yo amo a Dios, pero que se vean tus frutos. Y es que el amor no son palabras, son hechos. ¿Y cómo voy a mostrarle el amor a Dios yo cuando yo gano almas? La Biblia dice, el que gana almas es sabio. No es solo morirse sentado en una silla de un local de una iglesia. Son frutos. Y para colmo de males, este tipo de gente presume que el día que se mueran se van para Dios, con Dios, o el día que venga Cristo en el rapto se van. Imagine qué ignorancia de la gente. Cuesta ser vivo en el evangelio, hermano. Cuesta comprender la verdad del evangelio. Cuesta. ¿Por qué cuesta? Porque pues la gente todo lo ve en la área superficial. Entonces el Señor ve en la iglesia de Filadelfia que hay obras. Dice, bueno, esta higuera, por decirlo de esta manera, esta higuera tiene hojas, pero sí tiene un higo con el cual, fruto, con el cual yo voy a saciar mi hambre. Eso es lo que ve en la iglesia de Filadelfia. Por eso le dice en el verso 8, conozco tus obras. 2, le dice, con la poca fuerza que tienes, quiere hacer la obra de Dios. Es decir, quiere expandir el evangelio, hermanos, con lo poco que tenían. Por eso, si usted lee el versículo, usted saca estos puntos que estoy sacando. Acá primero yo conozco tus obras. Luego, aunque tienes poca fuerza, ¿qué significa eso? Que es una iglesia que aunque no tiene los recursos, que aunque no tiene el potencial,
Porque hay iglesias, hay personas que tienen los recursos para hacer la obra de Dios y no lo hacen. Hay personas que tienen la salud, que tienen los dos pies, que tienen las dos manos, que tienen la lengua, que para qué larga, hermanos, vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Y no lo hacen, no hacen la obra de Dios. Entonces el segundo aspecto es con la poca fuerza que tienes. Es decir, el Señor está poniendo la radiografía en la iglesia de Filadelfia. Primero, conoces las obras. Segundo, con la poca fuerza que tienes, quieres hacer la obra de Dios. Es decir, con esa tarjeta que tenés, es decir, con esos 20 pesos que tenés, con eso, aún con tu salud deteriorada que tenés, querés hacer la obra de Dios. Entonces, Él ve que aún hay una disposición, ¿verdad? Que dice, con eso poco quieres hacer, porque la iglesia de Filadelfia es una iglesia débil. Un tercer aspecto es, ha guardado mi palabra, o dicho de otra manera, ha guardado mi doctrina. Preguntemos a la iglesia si sabe de doctrina, a la iglesia en general. La iglesia, es más, hoy día la mayoría de iglesias no les interesa hablar doctrinas. Hay un predicador famoso que dice que para lo que sirve la doctrina es para dividir. Por lo tanto, él no predica doctrina en su iglesia. Viene siendo igual como que usted diga, yo me arranco la columna vertebral porque para lo que me sirve es para moverme, entonces yo quiero más bien andar así recto o inmóvil, porque la doctrina es la columna de la iglesia. Sin doctrina, sin enseñanza, se podría ubicar como la filosofía, aparte de las filosofías, ¿cómo se llaman las tendencias comunistas? ¿Cómo se llaman? Ideologías son, ¿verdad? Ideologías, ¿verdad? Alguien sin esa ideología izquierdista o derechista o lo que sea, esa persona no llega a ningún lado. Tiene que tener un punto, tiene que tener una columna, tiene que tener una creencia, tiene que creer en lo que le han enseñado. Esa persona no cree en nada, ese es un pedazo de carne nada más, ¿verdad? Porque no tiene los elementos que componen el cuerpo. Entonces así viene siendo la iglesia. La iglesia sin doctrina no puede permanecer. ¿Por qué? Porque dice Santiago es como las olas del mar. Usted ve la gente que anda de punto en punto, de lugar en lugar, a donde haya bulla, a donde hayan tamales, a donde haya, hermanos, botada de gente, a donde se les predique lo que quieren oír. Ahí anda la gente para arriba y para abajo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero no quieren enseñanza, no quieren formarse. ¿Cómo se va a formar una vez? Y luego ahí vienen hablando locuras. Luego vienen hablando de que el pastor que yo tengo, el pastor no es como ese que yo oí. Ese sí sabe la Biblia. Ellos dicen así porque como nunca han leído la Biblia, nunca les ha interesado ni saber qué es doctrina. Entonces la iglesia de Filadelfia, hermanos, ha guardado la palabra, igual doctrina, ¿verdad? Y un cuarto aspecto es, expresan ser creyentes de Cristo. No has negado mi nombre. Cuando le dice ahí, no has negado mi nombre, le está diciendo, no te avergonzás. Le pregunto yo, ¿usted a dónde anda sabe la gente que es cristiano? Peor cuando lo ven con una mujer aquí en la iglesia, lo ven con otra allá y la ven con otra allá, con el otro hombre que no es el suyo. Hermanos, ¿será que esa gente puede decir presumir que es creyente? No. Esa gente son
de la secreta. Eso no saben nadie que son creyentes. ¿Por qué? Porque no confiesan el nombre del Señor. Y la iglesia de Filadelfia, una de las virtudes que tú tienes, no solo es que tienes obras, no solo es que haces, predicas el evangelio con lo poco que tienes, no es que solo tienes doctrina, sino que también pregonas, testificas que me pertenece, que perteneces a mí. Es otro aspecto. Hay creyentes de la secreta que nadie sabe que son creyentes. ¿Por qué? No les conviene. No les conviene. Cuanto más en lo secreto están, mejor es para ellos. No tienen problema. Cuando le descubre acá que tienen, con la que viene no es la de él, dice, y aquí ya no la hago, se va para otro lado, y así andan inventando. O tampoco les interesa, no han dado una Biblia, no han negado su nombre, dice acá. Ahora, con lo cual vamos cerrando. Cuando Dios ve esto, que voy a hacerle el examen. Son 3, 4 aspectos que el Señor está viendo acá en la iglesia. Quiero que me diga el primero, hermano Julio. ¿Cuál es el primero? Dígame, hermano Julio, el primero. Obras. El segundo. Hace la obra con lo poco que tienes. 3. Ha guardado la doctrina. 4. Expresa ser creyente de Cristo. No lo niegas. No andas con la Biblia escondida. Allá en el trabajo, cuando te dice sos creyente, pujas nada más. ¿Verdad? ¿Estamos acá? Esos son 4 aspectos que el Señor ve en la iglesia de Filadelfia. Ahora, ¿qué es lo que permite, lo que le permite Dios a la iglesia? Vamos a ver. Cuando Dios ve la disposición y el interés de los suyos que quieren llevar el evangelio a otros, es cuando le dice el Señor, yo te abro puerta. Viene el momento cuando Dios ve esa disposición, entonces ahora le dice, yo te voy a abrir la puerta. Allá le dice, en los versículos primeros le dice, yo soy el que tengo la llave de David, el que cierra y nadie abre, el que abre y nadie cierra. Yo hoy le dice a la iglesia, cuando yo veo estas virtudes en ti, aún con tu pobreza, aún con tu escasez, yo te abro puertas. Entonces yo te abro puertas. Ah, qué bueno. Vamos a ver. Entonces en este caso, eso es lo que ve el Señor, hermano. Fíjese bien. Generalicemos. Los hermanos de la Filadelfia debían de aprovechar a lo máximo esta oportunidad que Dios les ha abierto la puerta. Todo creyente, cuando Dios abre la puerta, ¿en qué sentido en qué sentido se los abrió a ellos? Se los abrió en el sentido de que todo el clerical, todo el papal, todo eso tenía secuestrado el evangelio. Pero ahora el Señor le dice a la iglesia, tú tienes estas virtudes y me parece que sos la adecuada para que yo abra la puerta y lleves el evangelio ya a todos los lugares. Y eso es precisamente lo que hace la iglesia de la Filadelfia. La iglesia de la Filadelfia empieza, hermanos, por ejemplo, es el apogeo de los reformadores. Empieza el momento de la reforma. Empieza Martín Lutero y hermanos, clava las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg
Y hermanos, empiezan a predicar la palabra. Empieza a decir aquellos reformadores: no es por obra, sino por gracia. El justo por la fe vivirá. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Se abrió la puerta. Se abrió la puerta. Y como decíamos, empieza, hermanos, no solo a predicar la palabra, sino se empiezan las traducciones de la Biblia. Decíamos el martes pasado que John Wycliffe, que es inglés, traduce la Biblia en inglés. Luego nosotros vemos a Martín Lutero, Pedro Baldo, nosotros vemos a Cipriano Valera. Hermanos, empieza la traducción de la Biblia a estas alturas. Yo veía a estas alturas, la Biblia se ha traducido a 190 idiomas. ¿Cuántos damos en gloria a Dios? Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Se abrió la puerta. Se abrió la puerta que la iglesia apóstata había cerrado. Pero viene el que tiene la llave y nadie puede, cuando abre, nadie puede cerrar. Y empieza, hermanos, el tiempo de levantamiento de la iglesia hasta esta fecha. Ahora, el punto es que nosotros somos los que estamos en este momento, hermanos, en el tiempo, en la escena, ¿verdad? Nosotros somos, fíjese que le voy a leer un versículo en otra versión del el verso 8 que leíamos. Estoy enterado de todo lo que haces. Ajá. Es decir, no eres un creyente que solo sos creyente. Y sé que a pesar de que tienes poco poder, me has obedecido en todo y nunca has negado conocerme. Por eso, por atención, voy a darte la oportunidad de servirme y nadie te lo puede impedir. Yo he abierto la puerta. Mire, yo te voy a dar la oportunidad de servir. Interesante. ¿Qué pasa cuando, pregúntese, por qué en los distritos, en las zonas, unos ya están, ya para cerrar todo, ya no hay nada? En los hogares de restauración ya algunos ya solo ponen ya en las estadísticas, pero no existe nada. Pero ¿qué está pasando? Es que Dios conoce cuando uno quiere hacer la obra, sencillamente. Entonces, cuando Dios ve esa indisposición, a veces nosotros nos acostumbramos a servirle al hombre, a que el hombre nos vea. Hay alguien que me dice: mire, si a este hermano yo no le toco la espalda y le digo qué bueno lo que está haciendo, ahí anda con la cara larga, dice. O sea que a ese hermano lo tienen acostumbrado a decirle: qué bueno, hermano, que está haciendo eso. Entonces ya lo ve usted contento. Al contrario, anda bravo. ¿Por qué? Porque ellos no han entendido que a Dios, que el evangelio no es para servirle a los hombres, es para servirle a Dios, es servirle a Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Hermanos, si yo me hubiera acostumbrado a tirarle flores a usted solo porque viene al culto, ya me hubiera muerto. No, es mejor decirle la verdad. ¿Y quién es el que gana cuando viene al culto? ¿Soy yo el que gana? ¿Es usted? ¿Quién es el que gana cuando le sirve al Señor? ¿Soy yo? ¿Es usted? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué el Señor abre puertas? Cuando Él ve esa disposición. Cuando no ve esa disposición, se le van cerrando los hogares, se le van cerrando las zonas. No hay disposición porque usted o yo no hemos aprendido a servirle a Dios. Nos hemos acostumbrado a que nos vean los hombres, ¿verdad? Entonces, de eso están llenas las iglesias. Y por eso nosotros vemos cristianos en calamidad espiritual. Por ejemplo, en los eventos, ¿usted cree que toda la gente se involucra?
¿Usted cree que toda la gente está a la expectativa? Deme las tarjetas, que yo voy a suplicarle a Dios. Allá andan botándolas, metiéndolas así, tirando la regada como que fueran panfletos. ¿Por qué? ¿Y por qué no se convierte nadie? ¿Por qué la iglesia de Filadelfia, al ver Dios esas características, esas virtudes que tenía? Mira, iglesia, te voy a abrir la puerta, porque ya vi que en primer lugar tú tienes voluntad de servirme. Segundo lugar, tú estás haciendo la obra con eso poquito que tienes, aún con esa miseria que tienes, no dejas de hacer la obra. Te mantienes en la doctrina. No has negado mi nombre. Te abro la puerta. Y la iglesia aprovechó. Y la iglesia empezó, y hasta este día vamos a tener, Dios mediante, pues un tiempo donde vamos a estudiar qué es la reforma. Porque a veces nosotros creemos que la reforma solo es un aspecto espiritual. La reforma es más que eso. Pero la iglesia de Cristo ha llevado, hermanos, hasta este día. La puerta se ha abierto, no se ha cerrado, no se ha cerrado. Pero el punto es que los hermanos de Filadelfia aprovecharon. Hoy es el tiempo donde nosotros estamos en la escena. Hoy es el tiempo donde nosotros deberíamos, hermano, de decir, cambiar, cerrar página y decir, ahorita yo empiezo de nuevo, yo empiezo de cero. Usted no se ha preguntado por qué no hay un fruto en todo un año. Puede haber un creyente que no puede. Hermano, usted sabe que en el campo judío la esterilidad era vista como un asunto negativo, a tal grado que las mujeres lloraban por tener un hijo, porque el ser estéril era una afrenta. ¿Usted cree una esterilidad? Si yo empiezo preguntando por cada uno de nosotros, ¿usted se ha ganado a alguien en este año? Quizás sí, quizás no. Pero ¿por qué Dios no le ha abierto la puerta? ¿Por qué no le ha abierto la puerta? ¿Por qué? Uno, porque no está dispuesto a servir. Dos, tres, damos un amén, iglesia. Que se oiga un poderoso amén. Uno, porque no está dispuesto a servir. Dos, porque aún con eso poco no quiere hacer la obra de Dios. No, dice, yo quiero carro, yo quiero casa, dice. Yo he tenido pastores que, no los de acá localmente, aquí nosotros nos hemos acostumbrado a servirle a Dios a honores para la gloria de Él, y lo decimos con humildad, no con orgullo. Pero yo conozco pastores que si no les da carro, no les da sueldo, no les da casa, no les da mujer, no una, dos, hermanos, no hacen la obra de Dios. Así está la iglesia de hoy día. Terrible. Y ahí están los cadáveres, y ahí están probablemente las iglesias llenas, pero de cadáveres. Porque no necesitamos iglesias llenas de cadáveres. Queremos gente que vibre, queremos gente llena del Espíritu Santo. Queremos gente, hermanos, que hable con Dios, que tenga contacto con Dios. ¿Qué es lo que espera usted para este evento? Hermano, en primer lugar, ni me daba cuenta que había evento. Segundo lugar, yo fíjate que no tengo tiempo, hermano. Tercer lugar, sí voy a ir. Le cuento algo que ha quedado dentro de la historia de los eventos. Hay un hermano, bueno, aquí hay una hermana, yo me acuerdo, que ella en el evento traía 8 buses, solo una mujer, no sé si está aquí la hermana. Ella, 8 buses de aquí, de Las Cañas y de todos esos lugaritos. 8 buses, una mujer.
preguntémonos por qué Dios le daba esa victoria. Hagámosle la pregunta: ¿qué es lo que pasaba ahí? ¿Ah? ¿Qué es lo que había ahí? ¿Era que la hermana era buena para trabajar o qué? Es que Dios veía su disposición de servir. Quedó siempre marcado dentro de la historia de la iglesia que hay un hermano que alquiló el bus y quedó allá por unos cantones, allá por Cojutepeque, y se tiró al piso a llorar porque nadie de todas las tarjetas que había dado, nadie salió. Y él dice: voy a ir con este bus vacío. Pero dice que se tiró a orar ahí. Y dice el hermano que empieza a salir la gente de las casas, venía topado el bus. ¿Por qué se dio eso? Porque cuando Dios ve esa disposición, abre las puertas. Pero cuando no hay esa disposición, usted viene, fíjese hermano, ahí viene llorando: fíjese que no me llegó el bus y yo, usted viera cómo soy yo de positivo. Alquilé un taxi, fíjese, y traje la gente. Mejor quédese callado. ¿Por qué no le regalamos una ofrenda de palmas al Dios de la gloria? ¿Por qué abre puertas Dios? Uno, hermana Jacqueline, uno, porque Dios ve que sirve, que ha servido. Dos, porque con lo poquito que tienes ellos hacen la obra. Tres, porque se guardan en la doctrina. Cuatro, expresan ser creyentes delante de los hombres. Cuatro aspectos sencillos. Si eso se despierta hoy en este culto para este evento, usted va a ver la gloria de Dios. Si no hay un despertamiento de esto, usted se va a venir y vamos a seguir en la esterilidad. Póngase de pie.